Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Tercer programa de una serie de 4 que vamos a estar hablando sobre los evangelistas. Ya vimos a San Marcos, ya vimos a Mateo, hoy le toca a San Lucas. Hablar un poquito de San Lucas y hablar un poquito de su evangelio. Como les he dicho anteriormente en los programas, no me voy a meter a cuestiones muy técnicas del evangelio de cada uno de ellos. Simplemente hablar de una manera muy general de estos personajes, hablar un poquito sobre el estilo literario que tenían, cuáles eran los motivos para escribir sus evangelios y a quiénes iban dirigidos, en qué año más o menos se estima que fueron escritos, etc. Es decir, hablar de una manera muy general sobre los evangelistas y su evangelio. Hoy toca a San Lucas, un personaje enigmático, un personaje que me atrevo a decir que de los 4 evangelistas, quitando de lado un poquito la situación de que San Juan era un apóstol y que Mateo también era apóstol, quitando un poquito de lado de esas consideraciones, Lucas es el que más destaca en muchos sentidos. Aparte de recordar que Lucas escribió lo que hoy conocemos como 2 libros, el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Realmente es un solo documento. Es un documento que ha sido, por decirlo así, dividido en 2 para hablar sobre Cristo como Evangelio y hablar sobre los Hechos de los Apóstoles como parte ya del inicio de la Iglesia. Es un personaje muy enigmático, un personaje que levanta muchas expectativas, muchos enigmas, hay mucho misterio alrededor de él, se han escrito muchas novelas, hay unas novelas muy famosas por ahí, entonces vale la pena hablar de este personaje de una manera especial, porque de verdad que nos genera mucha intriga. Es un personaje difícil de entender, y ahorita van a ir viendo conforme se desarrolle el programa, que no es un personaje fácil. Es un personaje difícil, es un personaje enigmático, conocer sus orígenes, que son básicamente desconocidos en muchos sentidos, qué pasó con su vida, cómo murió, dónde escribió su evangelio, a quién se lo mandó. Hay una gran controversia sobre este personaje, sobre su evangelio, pero sobre todo llama la atención la riqueza de la escritura de su evangelio. Obviamente estamos hablando de un aspecto del lenguaje, un aspecto gramatical, y de lo vivido que son las experiencias que nos narran los Hechos de los Apóstoles. Es un personaje muy interesante que vale la pena tratar, porque es lo que realmente podemos hacer, de investigar un poquito más sobre él, porque nos sorprende la manera en que este señor, sin haber conocido a Cristo, sin ser ni siquiera era judío, se adentra a la fe y produce un evangelio, y produce el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un personaje fabuloso, es un personaje que nos llena de enigmas, de misterio, pero a la vez que nos reconforta mucho con su evangelio, porque es un evangelio increíblemente hermoso, rico en experiencias. Vaya, me atrevo a decirlo así, es un evangelio muy personal. No solo es un evangelio como es Marco o como lo es Mateo, que narran los hechos de Jesús, sino que pareciera como que Lucas quiere involucrar sus propios sentimientos también ahí, de una manera muy rica en lenguaje, en experiencias, en anécdotas, en parábolas, en la riqueza incluso del mismo lenguaje con el que lo escribe. Es fabulosa la vida de San Lucas, es fabuloso involucrarnos en su evangelio, y en lo personal es el que más me gusta. Encuentro mucha riqueza en la forma en que lo escribe, en la forma en que tiene un cuidado especial en traducir la inspiración del Espíritu Santo en palabras que nosotros podamos entender y leer el día de hoy. Es un personaje maravilloso. Antes de entrar al tema, recordarles, estamos transmitiendo por la señal de www.valoraradio.org. También estamos transmitiendo aquí a través de la señal de Facebook Live en la página de Valora Radio. Aquí ya tengo listo el teléfono, aquí voy a estar con ustedes, esperando todos y cada uno de sus comentarios, listo para recibir todas sus palabras, sus mensajes, para poder dialogar aquí con ustedes. Estamos en vivo, listos para recibir todas sus ideas, sus saludos, lo que ustedes gusten. Díganme de dónde nos escriben, de dónde nos están viendo. Por favor, háganse presente con nosotros. Es muy hermoso
hablar de la fe, y si lo podemos hacer a través de las redes sociales, pues qué mejor, ¿no? Bien, San Lucas. Se supone que su nombre realmente era Loucanos, o Loucanos, según los escritos más antiguos, ¿no? Tiene posiblemente dos derivaciones, una es de Lucanum, que es en latín, o de Loukios, que es Lucio, se traduciría como Lucio. Hay algunas dudas porque en diferentes lugares, en diferentes escritos de la antigüedad, aparece un poco diferente el nombre. Nosotros al español lo hemos traducido como Lucas o como Lucano en algunas versiones. Se cree que nació en Antioquía, allá en Siria, ¿sí? Eso lo dice Eusebio de Cesarea y también lo dice San Jerónimo en el siglo III y siglo IV, esos son los relatos que ellos nos dan. Pero la verdad es que no tenemos una certeza exactamente de dónde nació. Sabemos que no era judío, que eso es algo muy interesante. Era un paya, era un gentil o un pagano convertido al cristianismo. Pero eso no fue un impedimento para que pudiera involucrarnos en la realidad del pueblo judío del siglo I a través de sus escritos y de cómo nos narra la vida de Cristo. Sabemos entonces que no era judío, él mismo lo dice cuando habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y él hace referencia a que él era de Antioquía, pero realmente con una certeza total de dónde nació, pues no lo sabemos con certeza realmente. Hay una leyenda que dice que es narrada por San Epifanio, que era uno de los 72 discípulos que andaban con Cristo, pero esto no puede ser corroborado. Inclusive, existen varios documentos igual de antiguos que lo niegan. Por ejemplo, está el fragmento muratoriano, están los escritos de San Jerónimo, el escrito de los prólogos y escritos de San Ireneo que niegan que Lucas haya sido discípulo de Cristo. Incluso se atreven a decir que él no conoció a Cristo. Lucas en sus primeros 3 versículos da a entender que él nunca conoció a Cristo personalmente. No sabemos dónde, ni cuándo, ni por medio de quién abrazó su conversión al cristianismo, no se sabe. Lo que sí sabemos es que era discípulo de Pablo. Era de los primeros colaboradores de Pablo. Eso es lo que sí sabemos. No sabemos si se convirtió antes de Pablo o después de Pablo, si toda su riqueza teológica viene de Pablo o no. Es un poco difícil. Lo que sí sabemos es que era discípulo directo del apóstol San Pablo, porque incluso lo acompaña en casi todos sus viajes. Va con él a Macedonia, va con él con Pablo y Silas, y luego él se queda en Filipos, luego nuevamente acompaña a Pablo a Jerusalén, a lo que fue el primer concilio de Jerusalén. Va con él cuando es arrestado Pablo en Cesarea. No sabemos cuánto tiempo está en esta ciudad, si estuvo todo el tiempo que estuvo prisionero Pablo o no lo sabemos. También sabemos que viajó con Pablo a Roma y que está también con él durante la segunda cautividad, que ya le costaría la muerte próximamente a Pablo. Entonces sabemos que él estaba ahí. Desafortunadamente, no sabemos qué pasó con Lucas después de la muerte de Pablo. No lo sabemos. Lo único que realmente tenemos con certeza es de que fue un discípulo de la primera generación de discípulos, por decirlo así, de la era apostólica, y sabemos que era médico de profesión. Así lo dicen documentos antiguos como es el Prologus Antiquior, el fragmento muraturiano, y San Eusebio y San Jerónimo así dan fe. Inclusive San Pablo en su carta a los Colosenses habla de Lucas y le dice médico querido. Entonces, queremos pensar que San Lucas era médico de profesión, una persona que estaba involucrado en las ciencias, es decir, no era una persona iletrada, era una persona con muchos conocimientos, una persona muy inteligente. Inclusive las leyendas que se han hecho alrededor de Lucas nos llevan incluso a considerarlo como el primer gran pintor de la historia cristiana. Si ustedes han visto uno de los cuadros, la Virgen del Perpetuo Socorro, donde está la Virgen María sosteniendo a Jesús con un brazo, y está Jesús, está chiquito, que tiene en un pie se le está cayendo un zapato. Ese cuadro dice la leyenda que originalmente fue pintado por el apóstol, por San Lucas, pero obviamente no tenemos la certeza. Esta leyenda surge a partir del siglo V, cuando se dice que cierta reina que se había convertido al cristianismo quiso tener en sus manos uno de los cuadros pintados por Lucas, y era precisamente la Virgen del Perpetuo Socorro. Bueno, pero no podemos confirmarlo. La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que este cuadro, la Virgen del Perpetuo Socorro, búsquenlo por favor,
incluye una gran cantidad de mensaje teológico en esa imagen tan sencilla, y que entonces por eso se dice que proviene de Lucas. Y no es porque él lo haya pintado, proviene de las enseñanzas de Lucas. ¿Por qué? Muy sencillo. Si nosotros analizamos el Evangelio de Lucas, veremos que los primeros 2 capítulos hablan de la infancia de Jesús. Es el Evangelio más rico en la infancia de Jesús. Es increíblemente rico, ¿no? Viene la anunciación, viene el nacimiento de Cristo, viene el Magnificat, viene una serie de eventos ahí narrados de una manera muy rica, muy hermosa, y por eso hablamos de que es el gran evangelio de la infancia de Jesús, porque nos muestra a Jesús de niño, y que de ahí pudo haber surgido la idea de este cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro. Aprovecho para mandar un saludo a mi tía Carmen. Carmen, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, te agradezco que estés el día de hoy sintonizándonos. Gracias, muchas gracias. La tradición dice que fue el tercer evangelio. Sin embargo, hay serias dudas con la fecha de datación de la redacción de este evangelio, por ciertos motivos. Obviamente que la tradición dice que es el tercer evangelio sinóptico, porque primero se escribió Marcos, luego se escribió Mateo y luego se escribió el de Lucas. Se supone que ese fue el orden. Sin embargo, hay serias dudas. Sí sabemos que el primer evangelio en ser escrito fue el de Marco, pero algunas personas colocan al evangelio de Lucas como el segundo, pero hay otros que lo colocan como el tercero. La tradición o los grandes estudiosos se han puesto a hacer ciertos análisis especiales de este evangelio y lo han puesto en el tercer lugar de manera cronológica. Primero Marcos, luego Mateo y luego el de Lucas. Ahorita vamos a ver por qué en algunos temas más adelante. Bueno, se sabe perfectamente que él escribió el evangelio. Sí, le podemos dar completa autoría a Lucas sobre su evangelio porque él lo firma, él lo firma como tal. Tanto Tertuliano, Clemente Alejandrino, Orígenes, Eusebio de Cesarea, San Jerónimo, todos estos escritores, así como una gran cantidad de documentos antiguos, como es el Prólogos Antiquior y el Códice Muraturiano, nos hablan de que Lucas es el autor de este evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Ok. Y aparte hay un dato muy importante que lo dicen los expertos, un señor llamado J.M. Creed, que tiene mucho sentido. No tenía ningún sentido atribuirle el tercer evangelio a un tal Lucas si Lucas no había sido ni apóstol ni discípulo de Cristo. Lucas era un desconocido, por decirlo así, dentro del mundo cristiano en sus inicios. Era discípulo de Pablo, cuando mucho. Pero entonces no vemos que él hubiera tenido una labor protagónica en el inicio de la iglesia, posiblemente no, simplemente era un discípulo de un apóstol San Pablo. Claro, que San Pablo tampoco conoció a Cristo, recordemos eso. Entonces estamos hablando de una tercera generación de discípulos. Lucas no tenía una figura prominente en los inicios del cristianismo, por lo tanto atribuirle este libro tratando de exaltar el libro para darle importancia no tenía sentido. Entonces por eso es que podemos confirmar que efectivamente sí lo escribió Lucas, que no había ninguna necesidad de atribuirle a él su autoría de este documento cuando él no era un personaje importante dentro de la jerarquía del primer siglo. Esto es lo que dice un señor llamado J.M. Creed, por lo tanto le da que una importancia a esta realidad para darle sentido al hecho de que sea Lucas el verdadero autor. Me escribe Violeta Gómez Fausto. Violeta, te agradezco mucho que estés acompañando. Me dice, muy interesante este y todos tus temas. Gracias, te lo agradezco infinitamente. Es gracias a ustedes, a sus palabras, que uno amanece con las ganas de estar aquí con ustedes platicando de todos estos temas tan hermosos como son los evangelios, la fe, la teología, la doctrina, para enriquecernos un poco en el conocimiento de Dios y de su iglesia. Bien. Ok. Haciendo unos análisis del libro del Evangelio de San Lucas y de los Hechos de los Apóstoles, vamos a hablar ciertas características que encontramos en Lucas. La primera, era una persona muy inteligente, una persona estudiada, por decirlo así. ¿Por qué? Porque se ve que su escritura es muy rica en el lenguaje griego. No todo lo escribe en lenguaje clásico del griego, sino que también utiliza el griego vulgar, el griego koine o koiné. Es decir, el griego de los filósofos, por decirlo así, y el griego del pueblo. Maneja perfectamente el idioma griego, para que se entienda. Usa
algunas frases en hebreo, pero no en términos en arameo. Lo vuelvo a repetir. Usa muchos términos del hebreo, pero no usa términos del arameo. ¿Esto qué quiere decir? Que él estaba versado en las escrituras antiguas, ¿sí? Y no conocía mucho el idioma arameo de la región de Jerusalén. No era experto en ese idioma. Posiblemente con sus estudios pudo conocer algo de hebreo, pero no conocía bien el arameo, que era el lenguaje que hablaba Cristo como tal. Utiliza unas palabras hebreas que trata de darle una gran fuerza dentro de la composición de su evangelio. Está escrito en griego alto, en griego bajo, e introduce palabras del hebreo para mostrar ciertas realidades importantes. Por ejemplo, la palabra rabí, ¿sí? Esas unas palabras que para nosotros dentro del hebreo significan maestro, señor. Entonces, Lucas sí las utiliza, pero inmediatamente las sustituye por otras. Busca crear una comparación entre los dos idiomas. Por ejemplo, con rabí, él utiliza palabras como maestro y señor. O por ejemplo, cuando en los otros evangelios hablaban del Gólgota, que es en este monte donde fue crucificado Cristo, él lo llama el monte de la calavera. Es decir, utiliza traducciones del hebreo directamente al griego y utiliza algunos vocablos del latín porque estaba hablando a personas que estaban dentro del Imperio Romano, por lo tanto aprovecha la riqueza de algunas palabras en latín y también las introduce en su evangelio. Okay. Además, fíjense que esto es muy interesante. Lucas, siendo médico, utiliza expresiones que utilizaría un médico al momento de narrar su evangelio. Por eso él se refiere mucho a Cristo como el médico que cura almas y cuerpos. Muestra a Jesucristo como un médico divino. Esto es por su antecedente como doctor que él era. Él asimismo se llama médico en los libros de los Hechos de los Apóstoles y es el único de los evangelistas que destaca que Jesucristo curaba usando sus manos. Esto es un detalle muy importante porque dentro de la liturgia católica hay una gran cantidad de eventos en los que se imponen la mano. Por ejemplo, el sacerdocio, la confirmación, etc. ¿Ven? Él buscaba darle mucho sentido a la acción del tocamiento, a la acción del acercamiento entre las personas. Como Cristo tocaba, es decir, entraba en la intimidad de la otra persona, como lo haría cualquier médico cuando interroga y toca a algún paciente para encontrar dónde puede estar la herida, dónde puede estar la enfermedad, ¿sí? Cuando vamos al doctor, ¿qué es lo primero que hace el doctor? Pues nos empieza a tocar. Si le digo, me duele el dedo, pues me empieza a tocar el dedo para tratar de encontrar el motivo del mal. Él hace mucha mención de esto, de cómo Cristo usaba sus manos, o sea, verdaderamente entraba en la cercanía de las personas que se le acercaban a él. A Cristo no le daba miedo acercarse al prójimo, tocar al prójimo, estar en esta cercanía, en este estado de intimidad, que es muy, muy bonito pensar en un Dios que tiene esa capacidad de tener una relación directa contigo. Un Dios que no le da miedo poner el brazo sobre ti. Un Dios que no le da miedo poner la mano sobre tu llaga. Un Dios que no le da miedo entrar en la intimidad de tu propia realidad. Lucas se esfuerza en mostrarte esto. Te muestra a un Dios, hombre, que cura, que salva, que está en tu intimidad, en tu espacio. Es muy cercano a ti, vaya. No es un Dios lejano. No. Lucas te lo muestra aquí, como en esa intimidad del consultorio que podría tener un médico, ¿no? Y, como le decía, siendo él discípulo y compañero de Pablo, pues obviamente vamos a encontrar una gran sincronía entre el Evangelio de Lucas con las cartas de Pablo. Palabras, expresiones, eventos, sucesos, hay una gran relación, es decir, hay una perfecta concordancia entre el Evangelio de Lucas y toda la teología de San Pablo. Vamos a verlos perfectamente anidados, en nada se contradicen, al contrario, incluso utilizan muchas frases muy similares en las cartas de Pablo con el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque él era su discípulo, de ahí él obtiene la gran cantidad de razonamiento filosófico y teológico, lo obtiene de Pablo, ¿sí? Hay una gran cantidad de expresiones paulinas en el Evangelio de Lucas.
Pero también vamos a encontrar una gran riqueza de expresiones del Antiguo Testamento en Lucas. Lucas no solo quiere conectar la realidad de Cristo con la continuidad de la iglesia, con el hecho de los apóstoles y la concordancia con Pablo, no, sino que él también busca de una manera muy importante traer el Antiguo Testamento y plasmarlo en la vida de Cristo. Tú encuentras en Cristo, gracias a la ayuda de San Lucas de una manera muy rica, las concordancias de lo anunciado en el Antiguo Testamento con la vida de Cristo en el Evangelio de Lucas. Te trae el Antiguo Testamento a la realidad de Cristo y te la proyecta a la vida de la iglesia. Esto es lo que hace Lucas, lo hace de una manera maravillosa, de una manera riquísima. Por eso es que utiliza diferentes tipos de lenguaje. Griego alto para hablar de los contenidos filosóficos y teológicos. El griego vulgar, que es el que se escribió principalmente la versión de los 70, la Septuaginta del Antiguo Testamento. Le introduce elementos del hebreo, introduce elementos del latín para hacerlo muy ágil a la lectura de los demás. Se sabe perfectamente que no era judío y que no era muy ilustrado en las tradiciones judías, por eso las explica. Cuando habla de una tradición judía, inmediatamente da una pequeña explicación de qué se trata esa tradición, para que las personas que lo leyeran automáticamente comprendieran el contexto de lo que estaba pasando con Cristo en ese momento. Bien, otra cosa muy importante. Vamos a ver qué cosas podemos destacar del Evangelio de Lucas y la concordancia con Pablo. Primero, y lo más, ¿qué se puede decir? La parte central de Lucas es un simple mensaje. Jesucristo salva, o sea, Jesucristo te cura, Jesucristo salva, pero esta salvación no es exclusiva de los judíos. Eso es lo que se centra Lucas, en mostrarte esto. Jesús es el Salvador de todos. La universalidad del sacrificio salvífico de Jesucristo. Ese es el tema fundamental. Si tú, teniendo este conocimiento, te adentras al Evangelio de Lucas, vas a ir detectando todas estas pistas que Lucas va dando para decirte, hey, Jesucristo te va a salvar, Jesucristo te ha salvado, perdón. Pero no solo eso, sino que ha salvado a todos, no solo a los judíos, a todos absolutamente. Porque Él quiere que tú sepas perfectamente que Cristo es tu Salvador, aunque no seas judío. Lucas también hace mucha mención al Espíritu Santo, que es algo no voy a decir novedoso, obviamente, claro que no. Pero como él redacta también los Hechos de los Apóstoles, le da una importancia especial al Espíritu Santo. Como él narra los inicios de la iglesia, la acción del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, todo este tipo de cosas, todo su evangelio está muy ilustrado con el Espíritu Santo. Te lo busca ir mostrando y te lo va mostrando de forma paulatina conforme avanza el evangelio. También se le llama el Evangelio del Gozo. ¿Por qué? Porque hay muchos fragmentos que te invitan al gozo. Ejemplo, el Magnificat. El gozo de Zacarías cuando tiene un hijo, cuando tiene a Juan. El gozo de Simeón que estaba en el templo y ve al niño Jesús. El gozo de los pastores en el nacimiento de Cristo. Es decir, hay muchos eventos en los cuales se habla de gozar, de estar contentos, de estar alegres. Es un evangelio alegre, muy, muy alegre. Que aparte, como lo vamos a ver más adelante, Lucas evitaba mostrar escenas muy trágicas y muy violentas, ¿sí? No le gusta a Pablo ser, ¿cómo le voy a decir? Generar morbo, vaya, porque como lo decimos ahorita, no era interés de él mostrar un Jesucristo increíblemente destrozado por los flagelos o por la cruz, no tanto eso, sino mostrarte de una manera muy general el sacrificio de Cristo. No quiere que te aproximes por morbo a la figura de Cristo, no. Evita caer en ese error de mostrar violento la vida de Cristo o su muerte, no. Lo muestra de una manera muy agradable para la lectura y el acercamiento de esos momentos que son muy trágicos y difíciles dentro de la redacción de los evangelios mismos, de estos eventos difíciles. Él busca hacerlo con suavidad, te lo muestra muy suavecito, no te lo muestra con toda la crudeza que debería posiblemente, pero lo que hace es darte a entender que a pesar de esos eventos tú debes de mantenerte en el gozo y en la felicidad de haber recibido la salvación, esta salvación universal dada por Cristo. Otro punto importante de Lucas,
te invita constantemente a la oración, y me atrevo a decirlo que esta es una herencia de San Pablo. El versículo más pequeño de toda la Escritura es un versículo escrito por San Pablo. Y dice, orar sin cesar. Eso es todo lo que dice el Evangelio. Bueno, Lucas hace todo un tratado sobre la oración. Es decir, todo el Evangelio de Lucas es una gran invitación a la oración. Hace mucha constancia de esto. Orar, orar, orar. Expone insistentemente el tema de la oración. Lucas no se queda en eso, sino que te muestra a Cristo enseñando el valor y la necesidad de la oración, tanto a los discípulos como para toda la iglesia. Muestra a Jesucristo orando en el bautismo, después del milagro, cuando se retira al desierto, la oración, permanece en las noches de oración, cuando elige a los apóstoles, antes de la confesión de Pedro, en la transfiguración, en Getsemaní. Es decir, muestra a Jesucristo orante, un Jesucristo constantemente orante, y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Si yo antes, siendo pagano, me quería acercar a un Dios, este era un Dios lejano. Por lo tanto, yo lo que tenía que hacer era ofrecer un sacrificio para que este Dios se moviera a escuchar mi oración. ¿Se entiende? Primero yo tenía que mostrar un sacrificio para que este Dios volteara a ver mi oración. Más o menos así funcionaba. Le decían, hay que orar a los dioses y ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque era la única manera en que llamaban la atención de los dioses. Bueno, Lucas rompe con esto, porque le está hablando al pueblo pagano, no le está hablando a judíos, le está hablando a paganos. Y él les dice, no necesitas hacer eso, simplemente ponte a orar. En todo momento, en cada ocasión, cada oportunidad que tengas, haz oración. No necesitas matar un cochinito, no necesitas matar unas gallinas, no necesitas hacer nada de eso. Simplemente ponte a orar. Ponte en contacto con Dios. Este es un Dios que escucha, es un Dios cercano, un Dios que no teme poner la mano sobre tu hombro. ¿Se entiende? Lucas se esfuerza en eso, en mostrarte un Dios tan cercano que en cualquier instante de tu vida puedes hablar con Él. Se entiende cómo Él daba importancia al acercamiento de Cristo al enfermo, o sea, a nosotros, y de cómo es muy sencillo para nosotros tener acceso a Dios. Oración y cercanía. No tenías que ofrecer sacrificios, no tenías que hacer una serie de cosas de manera anticipada para llamar la atención del Dios, no. Simplemente ponte a orar, simplemente hazlo, ponte en contacto. Por eso es que nos muestra una gran cantidad de eventos en los que Cristo está orando, como ya les puse ahorita. Por ejemplo, oró por Pedro para garantizar su fe, oró por los enemigos en la cruz, hace oración cuando muere, cuando exhorta a sus discípulos. Y decir, incluso él nos narra de una manera muy rica esta parábola del amigo inoportuno que llega y toca la puerta y está toque hasta que le abren. Así la oración, tiene que ser una oración insistente. Lucas te dice, ponte en contacto con Dios, Dios está listo para escucharte. No tengas miedo a hacer la oración. Otro de los puntos importantes es la pobreza. Vamos a ver, hay que abordar este tema de la pobreza con cuidado. Y quiero hacer esta aclaración. Dios no quiere que seas pobre, que seas un miserable, que andes harapiento todo el día. No se trata de ese tipo de pobreza. Pobreza en el sentido de que no tengas un apego irracional a los bienes. A eso se refiere. Que no estés atado a la riqueza. A eso se refiere, ¿sí? Obviamente, dentro del contexto del siglo I, recordemos, la riqueza económica para los judíos y para los romanos era un signo de que Dios estaba contigo. Si yo tenía mucho dinero, quiere decir que Dios me quiere. Esa era una forma muy común de pensar en el pueblo judío y en el pueblo romano. Por eso es que Lucas, inclusive el mismo San Pablo también lo hace, habla mucho sobre la pobreza. No la pobreza de que tú digan, voy a despreciar el dinero, voy a despreciarlo. No se trata tanto de eso. Se trata que no haya un apego irracional y desviado hacia los bienes. A eso se refiere. ¿Sí? Bueno, entonces, tanto Lucas como Pablo, de manera especial,
alaban de una manera muy importante a aquellas personas que vivían una pobreza, pero la vivían dentro de la alegría, es decir, que no estaban movidos solo por la riqueza o por el dinero, no, sino que realmente independientemente de la pobreza buscaban a Dios. Hablaban del desprendimiento, de la capacidad de compartir, la capacidad de ser solidarios, la capacidad del valor importante de la limosna, por ejemplo. A eso se refiere, ¿sí? Por eso es que Jesucristo, por decirlo así, eligió a personas completamente desconocidas o incluso a personas despreciadas, como era Mateo o Leví, eran despreciadas por el pueblo judío, porque eran pobres, porque eran ignorantes, o porque estaban en contra del pueblo judío, como en el caso de Mateo, que era recaudador de impuestos para el Imperio Romano. ¿Okay? Es decir, Jesucristo toma a estos personajes y no le da importancia a la posición social de estos personajes. Lucas se esfuerza en mostrarte esa pobreza interior. No que seas un miserable y que desprecies el dinero, no, sino que no estés apegado a eso, que no lo busques como un fin, sino solo como un medio para hacer el bien a los demás. ¿Sí? A eso se refiere. Bueno, por eso le llaman el Evangelio de los pobres también, ¿ok? Bien, ahora, este esfuerzo de Lucas nos lleva a mostrarnos, por ejemplo, a María, a la Virgen María, una doncella de una ciudad llamada Nazaret. María, disculpen la forma en la que lo voy a decir, obviamente que lo digo con el mayor de los respetos, María era una completa desconocida dentro del pueblo judío. No tenía ninguna importancia social, nada. San José, el esposo de María, pues tampoco era un carpintero, un obrero de un pueblito llamado Nazaret. Los padres de María igual no eran personas importantes. El único importante dentro de la familia de Jesús, si acaso era Zacarías, que participaba en el templo, que era sacerdote. Pero de ahí en fuera, si nosotros analizamos un poquito el contexto social en el cual nace Jesucristo, incluso nace en un pesebre, no eran familias de dinero, no eran familias ricas, pero tampoco eran familias miserables. ¿Se entiende? Sabemos perfectamente que San José trabajaba. Jesucristo 30 años de su vida la dedicó también al trabajo, seguramente trabajaba con lo mismo que trabajaba San José. Y toda la familia, en general, pues vivían así, vivían a través de su trabajo. Que eso es lo que nos tiene que llamar la atención cuando se habla de pobreza. Trabajar para obtener el sustento, salir adelante y poder ayudar a los demás. A eso se refiere. ¿Cuándo fue realizado este evangelio? ¿Cuándo fue compuesto este evangelio? Bueno, aquí hay un verdadero problema en muchas cosas. Bueno, el fragmento muratoriano, Orígenes, San Jerónimo y San Ireneo, dicen que este evangelio se escribió después del año 80 y tantos. ¿Por qué? Porque dicen que primero se escribió Marcos, luego Mateo y luego el de Lucas. Ok. Pero hay un problema. La redacción en la cual Lucas hace de los Hechos de los Apóstoles nos colocan antes del año 70. Recordemos que el otro evangelio, Marcos se escribió en la década de los 60. Mateo se escribió entre el 70 y 80. Entonces estábamos pensando que el evangelio de Lucas se escribió después del año 80. Pero las narrativas de los Hechos de los Apóstoles nos regresan antes del año 70, porque incluso Lucas no hace referencia a la destrucción del templo. Pero tampoco hay que olvidar que Lucas no era judío. Lucas posiblemente no le daba tanta importancia al templo como le darían Marcos, Mateo o el mismísimo Juan cuando redactaron sus evangelios, el aspecto simbólico del templo. Entonces existe una seria discusión porque muchas personas quieren colocar el evangelio de Lucas, antes del 64, antes del año 64, mejor dicho, antes del año 70. Eso lo colocaría como el segundo evangelio. Pero existen narrativas y frases que vienen en el evangelio de Mateo. Entonces lo más probable es de que Lucas sí conocía el evangelio de Marcos y conocía el evangelio de Mateo. Por eso es que lo colocan en un tercer lugar. ¿Se entiende? Porque hay algunos problemas para tratar de colocar la narrativa en qué momento fue escrito. Además de que no narra nada sobre la destrucción del templo entre el año 70 y 72. ¿Sí? Entonces,
no se puede datar con una ciencia, a ciencia cierta. Las concordancias entre Mateo y Lucas son muy pocas. Muchas personas dicen sí se conocía, otros dicen que no conocía el Evangelio de Mateo. Entonces a lo mejor eran contemporáneos, pero no lo podemos datar con verdadera certeza. Lo que sí podemos ver entonces es de que posiblemente las narrativas de Lucas vienen iniciadas desde los años 60 y le da culmen y finalización hasta la década de los 70-80, es decir, ahora sí, después de Mateo. Se sabe que Lucas tuvo acceso al documento Q. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan que les hablé de un posible escrito que nunca hemos encontrado, que parece que sí existió, donde venían frases y narrativas de la vida de Jesús, que nunca llegó a ser evangelio, sino como que eran frases y eventos aislados, y que sirvió como fuente para el Evangelio de Mateo, bueno, también para el de Lucas. Y es por eso que hemos podido creer que existía este documento, porque vemos en Mateo ciertas frases que también están en Lucas, pero no están en Marcos. Entonces deben de tener una fuente común, y eso es lo que le llamaron el documento Q. ¿Ok? Bien. Ante todo esto, entonces se determina que el Evangelio de Lucas tiene tres fuentes. Obviamente el Evangelio de Marcos como fuente primaria, la fuente Q, que también sirvió de fuente para el Evangelio de Mateo, y el tercero es obviamente toda la narrativa y la investigación que realizó el mismo San Lucas. Sabemos por palabras de Lucas que él entrevistaba a los testigos oculares de la vida de Cristo. Vaya, inclusive nos atrevemos a decir que el mismo Mateo, entrevistó a María Santísima. Si nosotros analizamos los primeros 2 capítulos de su evangelio, son tan vividos, o tan vívidos, como dicen muchos, que nos pareciera que los está platicando alguien que verdaderamente vivió esos eventos. Por eso se dice que Lucas conoció a María Santísima, que los primeros 2 capítulos es esa entrevista de Lucas con María. Por eso es que le narra con tal riqueza estos eventos. Por eso es que existe el Magnificat de María. Existen las exclamaciones de Zacarías con el nacimiento de Juan. Todo este tipo de cosas que solo dentro de la intimidad familiar de María podía conocerlas. Recordemos que María estuvo en el nacimiento de San Juan Bautista. No se nos olvide eso. Por eso es que creemos que a través de María nos ha llegado toda la narrativa del nacimiento de San Juan. Por eso es que creemos que Lucas verdaderamente hizo una investigación. Verdaderamente se adentró a conocer toda la realidad sobre la vida de Cristo a través de los testigos oculares. Y esto no solo de su vida pública, también de su vida privada. Por eso tenemos 2 hermosos capítulos sobre la infancia de Jesús. Las teorías más aceptadas es de que Lucas escribió su evangelio entre el año 70 y el año 80, aunque posiblemente inició la redacción muchos años antes, pensando en estas fechas entonces como la culminación. Al final más o menos para el año 80, más o menos, y que este documento fue escrito en la ciudad de Roma. Se quiere creer que cuando Pablo es ya asesinado en Roma, él se queda ahí. Queremos pensarlo, pero no lo podemos saber con certeza. Muy bien. Los destinatarios. Híjole, aquí viene un detalle muy importante. Primero, hay que ser muy claros. Los destinatarios en general son personas no judías. Personas que vienen del paganismo o que les llamaban gentiles. Ese son el público al que va dirigido esto. Pero San Lucas en sus primeros renglones dicen que está dedicando esta obra a Teófilo. ¿Okay? ¿Quién es Teófilo? Pues queremos pensar que era una persona noble, que incluso podemos encontrar una narrativa de él en la historia. Entonces, a lo mejor si es una persona como tal, es que sí se le está hablando a un tal Teófilo. Pero hay otras personas que llevan esto un poquito más allá. ¿Qué significa Teófilo? Dios, filo, amor. Teófilo es el que ama a Dios. Eso significa Teófilo. Y muchas personas han querido darle esta interpretación, de decirle, este evangelio está dedicado a todo aquel que ama a Dios. Lucas nos da entonces 2 cosas. Nos da un
¿cómo se puede decir? Lo enclava en un momento decisivo, lo enclava a una persona no judía. Teófilo no es un nombre judío, es un nombre griego. Entonces quiere decir que está dirigido a los gentiles y que él se esfuerza en obtener estos datos a través de una verdadera investigación y entrevista y plática y testimonio de los testigos oculares. Eso es lo que dice Lucas. Vaya, él se desliga por completo de decir que esto es una cuestión inventada. Toda esta narrativa proviene de testigos. Eso es lo que está diciendo Lucas, y esto es muy importante, porque le da valor histórico. ¿Se entiende? Si tú estableces como condición para escribir algo de que esto proviene de la narrativa de los testigos oculares de los eventos y de la vida de Cristo, es porque quiere reforzar su valor histórico. No para que no caer en malas interpretaciones de que todo esto son metáforas, de que todo esto son imaginaciones. No, esto es historia, viene narrada por testigos. Eso es lo que él está tratando de afirmar. Y obviamente dirigido a principalmente a griegos, obviamente porque lo escribe en griego, pero sí personas que provienen del paganismo y personas que tienen un alto nivel educativo. ¿A qué me refiero con esto? Lucas utilizó un lenguaje griego alto, es decir, un griego culto. También utiliza el griego koine o el griego koiné, que es el griego vulgar. Pero encuentras entonces ciertas narrativas que son muy ricas en el lenguaje griego, es decir, está dirigido a personas, voy a decir estudiadas, personas que a lo mejor estudiaban, personas inteligentes. No estaba dirigido tanto a los iletrados, no, está dirigido a personas inteligentes, personas capaces de entender y de involucrarse en una escritura como tal. Explica mucho las costumbres judías, por lo tanto él asume de que quienes lo van a leer no son judíos y no conocen estas tradiciones. Además, omite cuestiones que son exclusivamente para los judíos, que en cualquier persona que no es judío no lo entendería, entonces simplemente no las descarta, no escribe cosas que para los paganos serían inútiles o irrelevantes, omite las escenas y las condenas fuertes contra los paganos, incluso las suaviza en algunos casos, y se esfuerza en elogiar aspectos de los paganos. Por ejemplo, la visita de Pablo a Grecia, allá cuando fue a Atenas, habla muy bien de los griegos. Cuando dices, yo veo que todos son personas religiosas, pues yo vengo a hablarles del Dios desconocido, ¿no? Es decir, les habla bonito a los paganos, no les habla fuerte, no los golpea con paganos infieles, no, al contrario, los quiere llamar, los está trayendo. Venga, les voy a hablar de este Dios y les voy a hablar en su idioma, en tu contexto, en tu realidad, con tus frases. Voy a usar esta riqueza de tu filosofía para mostrarte a este Dios. Obviamente esto lo hacía Pablo. Entonces Lucas continúa con este evento. ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál es la intención de Lucas? Así, hablando de una manera muy general, muy sencillo. Resaltar que Jesucristo es el Salvador de todos los seres humanos, no solo de los judíos. Fundamental. Porque Jesús, muchos podrían decir, es un Mesías judío. No, Lucas dice, no, espérate, no te quedes con esa idea, es un Mesías universal. También viene a salvar a los paganos, también viene a darle vida eterna a todos y cada uno de nosotros, aunque no seamos judíos. No te quedes con que es un simple Mesías de una religión judía, de allá, no, aplica para todos, es universal, su mensaje es universal. ¿Ok? Eso es lo que busca integrarlo de una manera dentro de la cosmovisión de Lucas, es de que tú te involucres en la vida de Cristo y comprendas que esta vida de Cristo te está llamando a ti también, aunque no seas judío. Lucas escribe con el mejor griego posible dentro de los evangelios, tiene tonos clásicos, pero otros más vulgares. Es una persona delicada, en el sentido de que es suave con sus palabras, hace una narrativa rica, ¿sí? No busca golpearte, no busca atacarte, no, te busca envolver dentro de esta narrativa tan rica y hermosa, y sobre todo mostrando a un Dios muy, muy misericordioso. Esto es otra cosa fundamental. Te muestra a un Cristo tan cercano, como hablaba ahorita de las curaciones, que busca que tú te salves,
que busca que tú llegues al conocimiento de la verdad, que busca que tú te acerques a Dios, que tú sepas que Dios está a tu lado, que inmediatamente tú puedes de alguna manera muy sencilla ponerte en contacto con Dios. Esto es lo que Él busca, mostrarte este Dios tan íntimo, tan cercano, que de una manera muy especial te habla de este Cristo de una manera delicada, suave, misericordioso, el Dios que te presento, que es un Dios universal, no solo a los judíos, no solo para ellos les va a perdonar los pecados, también a ti, independientemente de dónde vengas y cuál sea tu raza. Lucas se esfuerza en mostrar historia. Sí, le interesa la historia, porque es en base a esta historia que quiere fundamentar él también la verdad de la historia salvífica. ¿A qué me refiero? Cuando tú le das peso a la historia y a los testimonios de los involucrados en los eventos de Cristo, es para darle validez a los eventos mismos. Que tú sepas que lo que está narrado ahí es verdad, que verdaderamente sucedió y que sucedió en la forma en la que está escrito. Esto es algo muy importante. Durante el siglo XIX y XX se quiso hacer una racionalización del Evangelio. Y esto trajo graves consecuencias. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto. Cuando hablaban de la multiplicación de los peces y de los panes, la gente que quiso racionalizar estos eventos decía, no es que Cristo haya multiplicado los panes, no. Lo que pasó es de que la gente, viendo la intención de Cristo, todo el mundo sacó peces y panes y alcanzó para todos. Es decir, trataron de darle una explicación lógica a la multiplicación de los panes. ¿Qué hicieron? Destruyeron por completo el milagro de la multiplicación de los panes. Lucas quiere hacer justo lo contrario. Te muestra la narrativa histórica basada en testimonios, en testigos, que te muestran este evento de que efectivamente Cristo multiplicó los peces y los panes. Tal cual. Que eso fue lo que realmente sucedió. Multiplicó los peces y los panes. Eso es lo que pasó ahí. Sabemos que todas las fuentes de Lucas pues son las fuentes orales. Conoció a Pablo, conoció a Santiago el Menor, conoció a San Juan, conoció a Pedro, conoció a María Santísima, posiblemente conoció a María Magdalena. Es decir, conoció a toda la comunidad primaria de la Iglesia de Cristo. A todos. Porque él estaba ahí, estaba en el concilio de Jerusalén. Estaba dentro, en el puro centro de la vida de la iglesia. Ahí estaba Lucas, a lo mejor muy joven todavía. Pero él ya estaba ahí, ya estaba empezando a narrar, a escribir, a tomar nota de todo lo que estaba pasando. Acompañó a Pablo en sus viajes, entonces conoció a mucha gente. Lucas se nutrió verdaderamente de las narrativas de estas personas que estaban ahí con él. Obviamente, creemos pensar que tuvo acceso al documento Q, a este documento que narra las frases y vivencias de Cristo. Sabemos que conocía el Evangelio de Marcos. Tenemos dudas si conocía el Evangelio de Mateo o conocía fragmentos del Evangelio de Mateo. No lo sabemos con certeza. No lo sabemos con certeza. ¿Cuál era la estructura? Obviamente esa estructura es cristológica. Te quiere mostrar a un Cristo Salvador. Perfecto. Busca mostrarte a Cristo, pero te lo muestra desde niño. Esto es muy importante. Si nosotros analizamos el Evangelio de Mateo, de Lucas principalmente, nos está llevando en un camino ascendente. ¿Sí? Empieza con la anunciación, obviamente, con el nacimiento de Cristo y toda esta narrativa nos muestra a Jesucristo hombre y culmina con ese Jesucristo que ha ascendido a los cielos siendo verdadero Dios. Es un evangelio ascendente. Durante todo el evangelio te dice que Cristo es Dios. Sí, claro. Que Jesús es el verdadero Dios. Sí, claro que sí. Pero te lo va mostrando poco a poquito para que tú vayas reconociendo en la narrativa y en la vida de Cristo que efectivamente Él es Dios. Él hace algunos cambios de las narrativas del Antiguo Testamento como se los trae a su evangelio. Por ejemplo, la palabra Yahvé, o donde se podría estar hablando de Dios en el Antiguo Testamento, él cuando lo trae a su escrito lo menciona como Kyrios, el Señor, ¿no? También utiliza mucho el término Hijo de Dios, Hijo del Hombre, el Mesías, como el Cristo. Y obviamente esto lo vas a encontrar con concordancia con las palabras de Pablo.
La segunda gran estructura o el segundo gran tema del Evangelio de Lucas es el reino de los cielos. Ese es un tema fundamental. Viene un Mesías, sí, perfecto, pero pues ¿para qué viene? Porque te viene a traer el reino de los cielos, ¿se entiende? Esta es la doble intención de Lucas, mostrarte al Cristo que te va a salvar para que tú tengas el reino de los cielos. Y son los dos temas fundamentales que maneja Lucas. Pero hay otros más, por ejemplo, habla mucho del Espíritu Santo, es el Evangelio también del Espíritu Santo. Habla de la universalidad de la salvación de Cristo, habla del gozo cristiano, de la oración, de la misericordia, la pobreza y el gran tema que a muchos golpeó en ese instante y que incluso posiblemente a muchos pueda golpear el día de hoy. La dignificación de la mujer. Para un verdadero católico, alguien que conoce la Escritura, conoce a Dios, conoce la Iglesia y su historia, se da cuenta que esto de la dignificación de la mujer es algo que la Iglesia ha buscado y promovido durante 2000 años, ¿cierto? Pero ahorita el mundo se ha olvidado un poco de eso. Lucas nos muestra mucho la dignificación de la mujer, habla muy bonito de las mujeres, les da autoridad, les da, ¿cómo se dice?, validez a sus palabras. Esto es fundamental, ¿eh? Las mujeres no podían servir de testigos, no servían para nada dentro de la ley. Pero Lucas no hace eso, Lucas hace lo contrario. Yo le doy testimonio a la palabra de la mujer. La palabra de la mujer vale tanto como la palabra de un hombre, porque la cualidad de testigos de Cristo vale tanto para hombres como para mujeres. Es el evangelio de la mujer, que dignifica a la mujer. Si tú eres mujer y estás metida en todos estos rollos raros del feminismo o te quieres involucrar un poco en eso, primer consejo, lee el evangelio de Lucas y te vas a dar cuenta que nunca la fe cristiana va a denigrar a la mujer. Al contrario, es la primera gran fe que exalta la verdad de la mujer en su dignidad como persona, en su dignidad como persona pensante, en su voluntad y de cómo nosotros, los hombres, tenemos mucho que aprenderles a las mujeres en cuanto a dar testimonio y ofrecer la valentía en el anuncio del reino de Dios. Y con esto termino. No me queda más que despedirme, agradecerles infinitamente que me hayan acompañado el día de hoy. Soy Jaime Velázquez y les agradezco que me hayan acompañado. Y no lo olvidemos nunca, viva Cristo Rey y viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.